Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día jueves 10 del mes séptimo del año 2025. Un día especial, una mañana especial para programar lo que va a ser un día exitoso y maravilloso. Por eso se requiere un despertar de conciencia. Y es así que hemos creado su programa, El Despertar con Yeshua, el despertar con el Mesías. Por eso ese despertar de conciencia, de saber lo que somos, nos permite experimentar eso que somos y quitar lo que no somos. Poner lo que sí y quitar lo que no. Por eso cada mañana le damos gracias al Todopoderoso por el aire que respiramos, por el corazón que palpita, por saber que tenemos vida y que si tenemos vida lo tenemos todo. Que todo lo demás sería carencia, sería falso, porque no nos falta nada. El Dios de la vida es el todo, y si ese Dios está en nosotros, pues lo tenemos todo. Creando esa conciencia en ese despertar, en esta mañana especial, dándole gracias por el sol que ilumina, así como ilumina la palabra nuestra mente y también nuestro corazón. Hoy tenemos un tema, el tema más esencial y más profundo, el más sagrado, lo más profundo de lo sagrado y lo más sagrado de lo profundo es la fuerza sexual. Ese es el tema de hoy, y para ello pues tomamos un texto de las escrituras después de que un destructor, rey de Moab, contrata a un falso profeta, Balaán, para maldecir a un pueblo que viene conquistando al pueblo de Israel. Todas estas alegorías representan lo que realmente somos. Esas almas elevadas representan al pueblo de Israel. Y ese destructor son esos pensamientos y sentimientos de negatividad. Y también el falso profeta es declarar todas esas cosas negativas. Eso hace que nuestra mente se prostituya y que nuestro corazón sienta solamente el deseo de lo creado y no del creador. Es allí donde viene una fuerza sexual destructora de vida, contrario a la fuerza sexual que es constructora o dadora de vida. Por eso pues se requiere entender que la vida en este mundo no se inicia en el útero, se inicia en la mente, porque todo es una mente universal. Es cuando se siente el deseo de tener intimidad con la parte opuesta, lo femenino con lo masculino, y es allí donde nace la vida, en un deseo, y ese deseo nació de una idea, y esa idea fue una semilla que se plantó en la parte femenina, que es la mente. La recibió, sintió el deseo y ahora se unió a su pareja, y allí ya se inicia la vida. Cuando la semilla entra al útero, mucho tiempo antes, o un tiempo antes, la idea entró a la mente. O sea que la vida se inicia en la mente. Y allí también la muerte. Y es por eso que cuando entendemos, no se requiere gente, se requiere que el mensaje llegue a la gente. Y así como Eva y Adán, los primeros padres en las parábolas de la creación, o así también como los ángeles que bajaron de los cielos y vieron que las hijas de los hombres eran muy hermosas y tomaron algunas de ellas y las poseyeron y nacieron gigantes, así como Esaú, así como Sansón, así como la próxima porción que se habla de Cosbi, Sinri, de una princesa madianita y un príncipe de Israel, pues aparece esa fidelidad, el celo por la verdad, el celo por el altar del Señor, con ese sacerdocio de pija o el sacerdocio eterno. Entonces todas estas alegorías de las historias bíblicas, que son códigos,
nos permiten entender la importancia de las bodas del Cordero. Por eso, pues toda la Escritura es un pacto de bodas. Y la boda no tiene otro propósito más que proteger la economía de la cónyuge, de la mujer. Ese es un negocio donde los dos, en mutuo acuerdo, se asocian para establecer una empresa. Y es por eso que se vuelve sagrado, porque hay justicia, porque hay equilibrio. Y por eso se le llama en el hebreo kaducha, santo. Entonces, esa santidad, que es la unión del hombre con el Todopoderoso, se manifiesta primero antes de que el hombre se una a su mujer y los dos se vuelvan una sola persona. Y por eso los dos son uno cuando nos unimos con la palabra y también cuando se une a una ramera, que vendría a ser acoger un pensamiento diferente al pensamiento del Creador. Esto nos permite entender un poco el misterio y el poder de la fuerza sexual. Como las palabras son una extensión de tu esencia, y esos sonidos que le dan forma al universo, así también esos pensamientos que antes eran palabras entraron a nuestra mente y embarazaron y le dieron forma para una acción. Entonces, esos sonidos que le dan forma al universo, cuando entendemos la frecuencia antes de entender el lenguaje, si la frecuencia es de nivel bajo, o sea, los deseos de saciar el cuerpo y no el alma, pues entendimos el lenguaje. Cuando nace de nuevo, la persona le dice a su compañero o a su cónyuge, te amo. No se lo dice en palabras, se lo dice por la frecuencia, con simples gestos y simples acciones. Y por eso hay que tener cuidado con las palabras, porque son semilla que embarazan la mente. Y si las palabras traen semilla o programas de adulterio y de que haber adulterado el pensamiento del Creador, pues allí prostituye la mente. Entonces es muy importante tener cuidado con las palabras, pero más con la textura o como con la frecuencia que establece esa conexión desde el corazón, que es cuando se siente. En la mente se piensa y en el corazón se siente. Por eso explicamos que dice el Salmo 107, el verso 20, envió la palabra y lo sanó, envió la palabra y lo libró de la ruina. O sea, hay un envío, eso se llama Sheliach, o traducido como apóstol, pero es un enviado. Obviamente que ese apóstol, ese enviado, es a llevar el mensaje de la buena nueva, las palabras del Creador, que ahora están en la mente y en el corazón de ese enviado y que salen por la boca para salvación. Bueno, allí se embaraza del Espíritu Sagrado. Pero cuando no sucede eso, cuando no nos hemos vaciado de esas ideas en nuestra mente que prostituyeron ese lugar sagrado y también el sentimiento, pues la persona fácilmente se vende al mejor postor, y es allí donde nace el falso profeta. Y la idea de que ese falso profeta Balaam le enseña a Balac, el destructor, a cómo prostituir y a comer cosas sacrificadas a los hijos de Israel, y a cometer fornicación, o sea, adulterar. Ahora, entendiendo que si negamos la verdad, le damos lugar a creaciones falsas. Por eso aparece el padre de luz y el padre de tinieblas, el príncipe de tinieblas. Entonces, se puede defender la verdad, así como se defiende el error, obviamente con argumentos. Por eso dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Porque las armas de nuestra milicia no son físicas, no son
materiales, sino poderosas en el Señor para destrucción de fortalezas y de todo pensamiento que venga en contra de la verdad de la palabra, o lo que venga en contra de los 10 preceptos. Entonces, por eso cada uno de ellos nos lleva precisamente a evitar la prostitución. Por eso se enviaron las borlas o los cicios en los costados de sus vestidos, cuando se cubran. Lo aprendimos en el libro de Números, cuando se dio la orden para que no te prostituyáis. Cuando los veáis, te acordáis de mis mandamientos y no te prostituyáis. Allí nos damos cuenta el poder de la fuerza, de la energía sexual. O sea que cuando reconocemos la verdad, es cuando reconocemos el error. Es allí donde viene la corrección. O sea que la corrección no es una condenación, es simplemente una corrección. Eso es lo que se llama el tikkun, una corrección de nuestros errores. Hemos venido precisamente a corregir esos errores. Entonces todos defienden su propio tesoro. Para algunos el tesoro es el deseo carnal. Entonces todos lo ligan a eso. Las palabras, los pensamientos, las ideas, y se vuelven jocosos, se vuelve como chiste. Pero realmente esto tiene un trasfondo sagrado, tan sagrado que da vida. Y debemos de ser responsables para entender qué es lo que le estamos permitiendo a nuestra mente que genere vida. Quizás una palabra mal dicha, de escasez, de enfermedad, de ruina, y la creemos, ya hubo ahí una fornicación. Entonces, lejos de mirarlo desde lo físico, hay que mirarlo desde lo sustancial. Lejos de mirar el cuerpo masculino y femenino, hay que mirar la idea antes de que se materialice. Entonces, todos defienden su tesoro, que es verdaderamente importante para ti. ¿Y cuál de importante es tener presente en todas nuestras acciones? Porque solamente habrá libertad cuando se corrige el error. Y allí es cuando se cree que no es libre, cuando no se ha corregido el error. O sea que la expiación es la única defensa en la corrección del error. Cuando sacamos esas palabras, erradas, equivocadas, esos embarazos mentales de prostitución y ese aprendizaje en sí, allí ya no hay necesidad de cambiar. Hay armonía entre la creación y nosotros. Entonces aparece la fidelidad. Ese aprendizaje tiene sentido cuando hay diferencias. Esa explicación es liberarnos del pasado a medida que pasa en un compromiso diario. Y por eso ese compromiso de la palabra, de la Torá, de la instrucción para la vida, es la mejor defensa que nos puede también atacar. Por eso la mejor defensa es un ataque, porque los mansos heredarán la tierra. Y un manso es precisamente alguien que ha domado el carácter animal. Ese carácter animal solo desea y ejecuta saciar sus deseos de necesidad de comida, de protección y de procreación. Cuando nos elevamos de esa naturaleza, vemos que hay algo más sublime que le da vida a la vida y que son nuestros estados mentales. Y cuidar ese jardín que es la mente, sembrarlo y cuidarlo y guardarlo, y con la semilla verdadera que son los mandamientos, las leyes del Creador. Entonces aparece la esencia de este mensaje codificado en el libro de Números, en el capítulo 25, que concierne a esta porción semanal que se le traduce como Balak, el destructor. Israel acude a Baal, que es el señor peor. Baal peor quiere decir el señor de la fuerza o
del incendio. Peor quiere decir incendiar. Baal peor, Baal es Señor, y ese incendio, por eso cuando se enciende ese deseo sexual, pues no hay un control para apagarlo. Y esa es la necesidad de no de reprimir ese deseo, sino de enrutarlo a generar vida. Cuando sentimos en nuestro cuerpo ese deseo de tener intimidad a como dé lugar, es porque nuestra alma está diciendo, busca la luz de la palabra. Y empezamos a moldear ese carácter, y no necesariamente volvernos abstemios, sino hacer que sea sagrado eso sagrado, la fuerza sexual. Dice que moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Entonces pareciera que hubiera un Dios que se enoja porque su esposa, la que es considerada Israel, o su novia, su prometida, ahora se fue con un amante. Lejos de esta imagen en lo físico, hay que entender la sustancia desde lo espiritual. La palabra para fornicar en hebreo es soná, y esa soná quiere decir como bien alimentado, por lo tanto desenfrenado. Por eso es que es importante, para corregir los desórdenes sexuales, entrar en ayuno y en oración, para poder mermarle esa fuerza, esa energía que se le ha dado a ese deseo descontrolado. Cometer adulterio es precisamente adulterar, y por lo general pues vemos que la mujer, y menos a menudo de simple que fornicación, rara vez es embelezo involuntario, y la sustancia es cometer idolatría, o sea, dejar entrar a nuestra mente ideas que son contrarias a la idea del Creador. Así como el pueblo de Israel se le considera la esposa de Yahweh, adulterar o cometer fornicación es dejar las leyes del Creador. Y allí aparece la infidelidad, el prostituir. Allí aparece la expresión soná, que significa ramera. O sea que, entendido esto, vemos allí las etimologías de las palabras. Ese tumor, tú y el humor, el cuerpo le está diciendo cuál es tu humor. Y cuando hay desenfreno sexual, pues está la naturaleza animal. Por eso hay que morir a esa naturaleza, para no necesariamente suprimir la intimidad, porque es lo sagrado, es lo que da vida, para tomar control y enrutarlo a lo sagrado, no solamente al placer del cuerpo, sino para darle vida a la economía, a la salud. Es tan sagrado que allí le podemos dar vida a todo, en ese momento de la intimidad. Entonces, no actuar si primero no se corrige la actitud desde dentro. Si solamente pensamos, pero si le pongo sonido y activo con la palabra ese pensamiento, entonces puedo corregir cada una de esas 10 áreas: pensamientos, palabras, sentimientos, señales, evaluaciones. Ahora enciendo, le pongo el títere, que es ese palpitar del corazón, que le da el inicio, el arranque a los sueños, precisamente a eso que traigo de lo invisible a lo visible, que se trata de mansedumbre y humildad. Es precisamente que la intimidad sexual no sea solamente para saciar el deseo del cuerpo, sino también para darle vida a lo que deseo. Aquello que realmente deseo no es solamente tener un momento de pasión, sino tener toda una vida de abundancia, de felicidad y de alegría.
esa mansedumbre, esa negociación con lo que traje del otro mundo, del mundo del infinito. Ahora se establece esa conexión. Con todo aquello que hemos traído del otro mundo nos conectamos con los mundos superiores. Todo lo que se manifiesta en lo físico tuvo que pasar por un proceso de emanación, creación, formación y acción. Todo. Y es por eso que dijimos que la vida en este mundo no necesariamente se inicia en el útero, se inicia en la mente que acogió la idea de tener intimidad. Y por eso, si vamos allá del principio, ese pensamiento que antes era palabra y ahora se convierte en sentimiento, pues da unas señales. Y por eso Dios, Elohim, está detrás de los no. Detrás de esos no, no es que Él prohibió tener intimidad, es que lo que prohibió es no prepararse para ese acto sagrado. Porque si Él es vida, estaría prohibiendo la generación de la vida. Lo que está previniendo es que no engendremos vida con semillas adulteradas, con deseos y pasiones del mundo bajo, la lascivia, la lujuria, el desenfreno sexual, conocidos como las aguas de Noé. Es cuando no tenemos ese control. Y es allí donde se requiere practicar esa fortaleza mental de saber que cada mañana nuestra mente se está embarazando de pensamientos y de palabras y de sentimientos que quizás están sin control. Adulterar es iniciar el día con un pensamiento de preocupación por alguna deuda, por una dificultad en el mundo exterior que no hemos solucionado. Ahora nos vamos al mundo físico. Como cuando Israel empezó a fornicar con las hijas de Moab. Padre, Moab, hijo de mi padre. O sea, el padre de mentira, el padre de lo material. Y es allí donde opera el destructor con el falso profeta. No necesariamente con personajes, sino con personificaciones. Vamos allá a entender esa energía más poderosa del universo, que es la energía sexual, porque es tan poderosa que genera vida. Y si no tenemos vida, no tendríamos absolutamente nada de lo que estamos experimentando. Entonces, Dios está detrás de los no. Detrás de ese no está un sí. Entonces, ¿cuándo no y cuándo sí? Porque la esencia de la matriz es pasar de lo que no puedo o tengo o no sé o no creo. Allí está Elohim, detrás de eso está Dios. Detrás de ese no. Porque la idea que llegó de afuera está en nosotros. Y la idea no se resuelve desde la idea se ordena con la palabra. Por eso, si la idea es el deseo de la mujer del prójimo, no necesariamente la mujer o la esposa como tal, sino el carro, la casa, todo aquello que lo deseas para ti, pero lo tiene en propiedad otro, es una lujuria de un deseo de quitarle lo que le pertenece a otro, en lugar de crear algo quizás hasta mejor. Entonces, cuando tengo el poder creativo y tengo en la mente la semilla del creador, tengo la luz. Eso se llama sagrado, en hebreo kadosh, santo. Kaducha quiere decir boda. Cuando tengo un compromiso de boda con la luz de la palabra, que me dice que soy próspero, rico, sano, feliz, alegre, y viene otro pensamiento y me dice que no tiene, que no puede, que no hay, y le creo al otro, se llama fornicar, se llama adulterar. Por eso es que primero es la novia. El Todopoderoso no te ofrece nada, te ofrece todo. Todo su poder, toda su sabiduría, toda su paz, toda su alegría, y solamente le pone unas leyes.
de causa y efecto. Ahora que guardamos esas leyes, ya no estamos en la ley de causa y efecto, ahora causamos efecto. Y el efecto es la alegría, el amor, la felicidad, la prosperidad y el poder creativo. Allí hay una boda con el Creador. Esas son las bodas del Cordero. Entonces ese compromiso de boda, lejos de tomar a una novia, a una mujer por esposa, irá a hacer un ritual y entonces ya quede sagrado, lleva un compromiso más profundo y más sagrado, que es desde el corazón, desde el pensamiento. Por eso dice Yeshua, es que con el solo hecho de pensarlo ya fornicó. Entonces, aclarado esto, tenemos la responsabilidad, que es esa habilidad de respuesta, o de responder, el desde dónde se origina tu emanación, y por dónde, el por dónde sería la sabiduría. Si ese desde dónde viene de lo sublime, viene del mundo de Atzilut, de la mente del Creador, ese por dónde es sabiduría. Y la sabiduría son sus leyes. Esa es la luz, que tiene un camino, que llega a la mente y al corazón y luego a los demás órganos del cuerpo, estableciendo un deseo. Por eso, si el por dónde es la sabiduría, hacia dónde, es esa conciencia del Altísimo. Con es llevar y ciencia una ciencia. Entonces tenemos el número 3, emanación, creación y conciencia. Sería que Keter Mabiná en el árbol de la vida. Ahora, lo más profundo de lo sagrado, que es la fuerza sexual, y lo más profundo de la sexualidad, que es lo sagrado, ahora conocemos. Conocer es, Da'at en hebreo quiere decir tener conocimiento, hacerse uno. De ahí viene la palabra Yaudí, adorador, o hacerse uno con él, en este caso con Yahweh, o sea, con la idea del Creador, o con la mente universal, como de acuerdo a tu nivel de conciencia lo puedas entender. Porque es que la vida se mueve con esa energía sexual, con esa fuerza sexual. O sea, aprender a mantenerla en armonía, porque de lo contrario se convierte en caos. Y es allí donde viene una persona que tiene 2 esposas o 2 amantes o qué sé yo, y entonces pues no hay empatía, sería como un cuerpo con una cabeza con 2 cuerpos, o lo contrario, una esposa, una mujer con 2 esposos o 3 o amantes, entonces sería un cuerpo con muchas cabezas. Ese desear la pareja o desear poder crear para amar y entender luego esa pareja. Por eso, cuán feliz sería cuando me case. Allí viene el primer adulterio. Porque si te casas para alcanzar felicidad, no puedes recibir de lo que no das. Primero sé feliz y luego disfruta la boda. No querer primero el compromiso y luego a ver si me va bien, entonces esto lo adquiero. Primero ser feliz y luego la boda con esa felicidad. Y es allí donde te sientes feliz, independientemente de lo que pase en el mundo exterior. Y por eso la palabra feliz o alegría, en hebreo es Simcha, quiere decir iluminar. Allá hay un compromiso de bodas y es con la luz de los mandamientos. Entender eso sublime de lo sagrado, para que a través de las palabras que son semillas, darle vida a la vida, entonces viene eso, esa unión sexual o ese divorcio. O sea, por eso cuando suceden los divorcios hay quiebras y entonces las empresas ya no tienen la misma fuerza porque hubo que repartir los bienes, qué sé yo, porque hubo una explosión de una división que antes generó una unión y esa unión le dio una fuerza a una empresa, a quizás a un proyecto, pero ahora se está dividiendo. Y ahí viene la palabra diablo. Hablar de 2 maneras, o sea, sin compromiso.
Entonces no se trata de obligar a una persona a ejecutar un ritual que ni siquiera se da cuenta la importancia que tiene la fidelidad entre el esposo y la esposa. Esto primero debe de venir en la mente y en el corazón, porque todo primero nace en la mente. Nuestra mente es un arquetipo de la mente del Creador. Por eso los evangelios dicen, pues nosotros tenemos la mente del Mesías. Y es cuando pensamos en todo lo bueno, en todo lo amable y en todo lo de buen nombre. Entonces, pues siempre las escrituras nos van a estar contando un conflicto sexual. Eva y Adán, y ahora apareció el serpiente. Los ángeles, que vieron que las hijas eran muy hermosas, de los hombres eran muy hermosas, tomaron algunas de ellas y las poseyeron y aparecieron gigantes. Bueno, Esaú, Sansón, y tenemos allí a Sinri, que significa musical, y Cosbi, que significa engaño. Ahora, Cosbi es una princesa madianita, que lo que vamos a estudiar la próxima semana, y Sinri es un príncipe de los hijos de Israel. Lo musical, cómo vibras. Si vibras con engaño, entonces aparece la falsa adoración y con ella el adulterio y la fornicación, porque no me hago uno con el Eterno cuando no pienso como Él. Si pienso que a través de soborno y de mentiras y de engaños voy a lograr el éxito, sí lo voy a lograr, pero es pasajero, porque es falso, es efímero, es solamente ilusión, es ilusorio. Y por eso es que prohíbe el soborno, porque ciega las conciencias de pervierte las conciencias de los sabios y ciega los ojos de los justos. Entonces, pues la Torah es el pacto de bodas, como el pacto de compromiso se llama en hebreo ketubá, y por eso se le llama kaducha o santidad, la unión del hombre con el Creador, para que ahora en esa unión entonces pueda tener éxito en la unión con el esposo, con la esposa. Por eso allá en ese mundo no hay masculino ni femenino, allá solamente hay rol de fidelidad al Creador, está toda la creación y el Creador. Entonces por eso los dos son uno con Elohim. Bueno, ya después de entender esta fuerza sexual, esta fuerza sagrada, pues ya no vamos a condenar a nadie. Ahora vamos a poner en práctica, aprender a manejar esa energía sexual que es la más poderosa del ser humano. Y entonces lo aplicamos a esas 10 leyes, a esos 10 pasos. ¿Has pensado en tu resultado? Primero que hay que rectificar el pensamiento. Entonces, ¿has pensado en tu resultado? ¿O has hablado de tu resultado? No, pues es que pienso que no se puede, que no hay, porque si de pronto y si entonces, allí ya hay fornicación, allí ya hay adulterio. Cuando pensamos que tenemos la idea creativa, la diseñamos, la sentimos, la visualizamos y la declaramos, vamos bien, vamos por el camino de la fidelidad. Ahora el tercero, ¿qué sientes con respecto a tu resultado? No es que siento que no se puede, siento como que no hay, ahí ya hay un adulterio. Entonces se trata no de condenar a nadie, sino de aplicar este principio en todo y para todos, sea hombre o sea mujer. Piensa en el resultado con un final feliz. Habla de tu resultado con una palabra bien dicha. Y siente de tu resultado que ya lo tienes. Ahora, esas señales que has visto, ¿qué has visto? ¿Qué has visto en tu vida cotidiana? ¿Qué señal has visto? Porque si hay una señal negativa, tengo que ir a corregir el pensamiento o las palabras o los sentimientos. Es fácil aprender a ser fiel al Creador, aprender a aplicar esos 10 principios, esas 10 leyes, a transitar por el camino de la luz, a vivir en santidad, que no es una vida de abstinencia ni de mojigato. Es una reparación de lo que piensas, dices, sientes y haces. Y en esa acción se ven las señales, lo que se parió a este mundo.
Lo que se manifestó, eso tiene padre. Si se manifestó ruina, miseria, enfermedad, eso tiene un padre. Y ahora entonces me doy cuenta que yo mismo lo creé, entonces yo mismo lo puedo recrear. Y la quinta, ¿lo has evaluado? Y la sexta, pues ahora sí le pones la energía, ahora sí viene ahora sí puedes soltar todo ese deseo de la fuerza generadora de vida, como cuando se llega al clímax, allí en la relación íntima. Suelte esa energía, eso se llama el tífere, por eso representa el corazón. Y ahora esos sueños se materializan. Ese sería el séptimo paso, el de los sueños. Y el octavo, ¿qué has hecho con esa acción? Ahora ya no es solamente una acción externa, es todo acción. Porque ahora eso que traje de lo invisible, lo pongo al servicio en lo visible. Se llama mansedumbre y humildad. Porque domé el deseo de la cosa y ahora la estoy creando. Y como la creé, ya no la deseo, porque la tengo. Allí es cuando nos conectamos, y en esa conexión es la parte sexual. Ya has sexualizado tu resultado. Ya te sientes como en ese clímax, porque aún sin materializarlo, ya te sientes disfrutando de esa casa, de ese carro, de ese negocio. Ahora, el gran resultado. ¿Cómo vives? El décimo paso. A eso se le llama santo, boda, caducha. O sea que no es una camisa de fuerza para guardar 10 leyes, que el religioso dice es imposible. Pero 10 minutos antes había dicho que todo lo puede en Cristo porque Él te fortalece. Y después dice, no, es que es imposible, nadie pudo guardar mandamientos. Pero si todo lo puedes en el Mesías, porque Él te fortalece, entonces no puedes, lo único que no puedes es guardar leyes. O sea, serle fiel al Creador. Que no se trata de una camisa de fuerza, sino de 10 pasos a seguir, de acuerdo al pensamiento, a las palabras, a los sentimientos, a las señales, a lo que evalúo, a la energía que le pongo, al sueño, a lo que traigo del mundo invisible a lo visible, a esa humildad y a esa mansedumbre, en esa conexión con el mundo del infinito, con el mundo del todo. Bueno, que todos los desórdenes sexuales que se ven manifestados en las acciones de la gran mayoría de la humanidad nos sirvan para generar un cambio de actitud y una manera sagrada de pensar en ser feliz y poder dar de lo que soy a mi pareja, a mi entorno, a mi empresa, a mi casa, a mi familia, a mi hogar, incluyendo a los seguidores. Que tengas una buena mañana y que cada día de esta semana puedas destruir al destructor y construye tu propia realidad. Boker Tov, buena mañana, Leitradot, nos vemos luego.